Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentar en los próximos minutos las sentencias más relevantes de la Suprema Corte, Pleno y Salas, así como las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo con gusto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La ministra presidenta Norma Lucía Piña inauguró el segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte. Las sentencias penales deben garantizar la reparación del daño y el derecho a la verdad, estableció la primera sala. La segunda sala garantizó pensión por viudez a cónyuges de trabajador fallecido de Pemex. Iniciativa de reforma al Poder Judicial no garantiza un mejor sistema de justicia. Iniciamos con la información. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, declaró la apertura del segundo periodo de sesiones de la Corte de este 2024. De acuerdo con la normatividad interna del Tribunal Constitucional, dicho periodo se inaugura el primer día hábil del mes de agosto de cada año. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá cada año 2 periodos de sesiones y el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto. En consecuencia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara hoy inaugurado el segundo periodo de sesiones correspondiente al año en curso. Durante el periodo de receso, la Suprema Corte integró 319 expedientes y recibió más de 1,000 promociones. En esta sesión, la Comisión de Receso presentó su informe de actividades. Fue integrada por las ministras Loreta Ortiz Alf y Lenia Batres. En este periodo se formaron 319 expedientes. Se recibieron 1,067 promociones correspondientes, 105 a la primera sala, 78 a la segunda sala, 715 a la Subsecretaría General de Acuerdos, 163 a la sección de trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, 1 a la Secretaría General de Acuerdos y 5 respecto de ley de transparencia. La Comisión de Receso dictó 6 acuerdos por los que se admitió a trámite y se negó la suspensión en las controversias constitucionales promovidas respectivamente por el municipio de Ocuituco, Morelos y el Instituto Morelense de Información Pública. Desechó por notoria y manifiesta improcedencia 2 controversias constitucionales promovidas respectivamente por municipios de Oaxaca y Jalisco. Con información de Mario López Peña para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala de la Corte estableció como criterio que el dictado de una sentencia condenatoria no solo es un requisito para que las víctimas u ofendidos obtengan la reparación del daño, pues también constituye una forma de reparación vinculada con el derecho a la verdad, pues implica un reconocimiento de que una persona ha sufrido un ilícito, el fracaso del Estado en su deber de prevenir el delito y que ha sido perseguido y sancionado conforme a las leyes penales. Preciso que la obligación de juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad no concluye con la investigación eficaz de los hechos y el acceso a la justicia en las etapas procesales, pues ello daría lugar a una protección judicial incompleta a la víctima, frustrando la expectativa de garantizar los derechos a la reparación y a la verdad. La sala argumentó que para que una sentencia condenatoria cumpla con los estándares mencionados, es necesario que se garantice la reivindicación del derecho vulnerado por el ilícito y la convicción de que no habrá impunidad.
Por su parte, la segunda sala de la Corte determinó que la cláusula 132 del contrato colectivo del trabajo para el bienio 2013-2014, celebrado entre Pemex y su sindicato de trabajadores, permite que dos personas que acrediten su calidad de cónyuges tengan el carácter de beneficiarias de las prestaciones de un trabajador fallecido, aun cuando alguna de ellas no haya sido designada previamente. La sala explicó que cuando dos personas reclaman los derechos en su calidad de cónyuges, pero solo una de ellas fue designada como beneficiaria de esas prestaciones, ello no implica excluir a quien no fue nombrada previamente, siempre y cuando se acredite su estado civil mediante acta de matrimonio que no haya sido declarada nula o no conste la disolución del matrimonio. Agregó que esto no implica desconocer o modificar la voluntad expresa del trabajador, ya que esto deriva de lo establecido en el contrato colectivo para proteger el núcleo familiar cuando ocurra la muerte del trabajador. Este criterio derivó de un amparo promovido por dos cónyuges que demandaron ser reconocidas como legítimas beneficiarias de los derechos laborales de un trabajador fallecido, impugnando la resolución de la Junta Federal de Conciliación que determinó que ambas cónyuges tenían derecho a recibir el beneficio a partes iguales, resolución que fue confirmada por la segunda sala. Al participar en el 7º Foro de los Diálogos Nacionales de la Reforma Constitucional al Poder Judicial, ministras y ministros externaron sus puntos de vista ante dicha iniciativa. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que elegir a las personas juzgadoras mediante el voto popular no resolverá los problemas de corrupción ni garantizará que la sociedad acceda a una justicia imparcial. Aseguró que la propuesta es producto del malestar que generó en el Ejecutivo una resolución del Pleno del máximo tribunal del país. Sabemos que esta situación, el malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte. No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene y el ejercicio del poder que deberíamos de reflexionar si nos conviene como sociedad cambiar todo porque se dictó una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra. Esa es la razón, el malestar que existe en algunos sectores de que porque la Corte es muy conservadora, bueno, lo entendemos perfectamente y que si estamos sujetos a una revocación lo aceptaremos y lo aceptaremos con gusto porque es lo que manda el pueblo. La ministra Lenia Batres coincidió en que esta reforma no resolverá los problemas que aquejan a la judicatura y al país. Esta reforma no va a resolver los problemas de corrupción, no va a resolver los grandes problemas del Poder Judicial, pero sí estoy segura de una cosa, si no se democratiza el Poder Judicial, no va a haber transformación alguna ni esperanza de justicia para las y los mexicanos que sí tenemos derecho a obtener justicia de este poder que es un poder público del pueblo mexicano. La ministra Yasmín Esquivel Moza se pronunció a favor de la iniciativa que dijo es un mandato del pueblo expresado en las urnas. Hoy les toca a ustedes decidir las formas de participar de la población en estas determinaciones. Si debe ser una votación popular de vacantes, si debe ser progresiva, si debe ser escalonada, si debe ser mediante una revocación de mandato, mediante un referéndum, mediante una consulta popular. Finalmente, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo manifestó no compartir la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. Las personas juzgadoras deben estar más comprometidas con su autonomía, capacitación y estudio que con la necesidad de tener que enfrentar procesos electorales. El modelo que ahora se propone generará tensiones entre las obligaciones de independencia e imparcialidad judiciales y la necesidad de tener que emitir fallos que resulten populares para atraer el voto y hacer propaganda de alguna manera para ganarse al electorado. Y en el marco del 7º Foro de los Diálogos Nacionales sobre dicha reforma, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron a las afueras de la Cámara de Diputados para externar su inconformidad.
Lamentaron que no se esté tomando en cuenta sus puntos de vista, al tiempo que advirtieron que la reforma que se propone sí afectará los derechos de los trabajadores. Pues venir a apoyar a los grupos, estamos estableciendo vínculos fuertes y uno de ellos es precisamente que ante el momento que estamos ya por iniciar en el tema de los diálogos, no vamos a participar adentro, pero pues la intención es hacernos presentes acá afuera. No, hemos escuchado en los diálogos que los derechos laborales se van a respetar, no es así y tenemos que estar unidos para precisamente defender los derechos de todos. Estamos haciendo valer y alzar nuestra voz como trabajadores del Poder Judicial. No somos acarreados, venimos aquí a defender nuestros derechos laborables porque día con día se nos sigue denostando y pues bueno, aquí estamos por nuestra propia iniciativa y seguimos en la lucha. Para hacer presencia y manifestar pues nuestras posturas en relación con la discusión de esta reforma judicial, manifestar en general que si bien estamos siempre abiertos al diálogo y a ser reformados para mejorar nuestra atención al público, el servicio que damos al país, también hacerlo de manera racional y con propuestas que realmente sean serias y que estén dirigidas efectivamente a lograr esos objetivos. Que nos escuchen, queremos que escuchen a la voz del trabajador del Poder Judicial de la Federación. No nos han permitido participar en los diálogos a la voz del trabajador. No venimos con bandera sindical. No venimos con banderas de movimientos disidentes. Somos trabajadores, que no nos sentimos quizás representados y queremos que nos escuchen. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información a Semanario Judicial. No se vayan. Al regresar, relatora especial de Naciones Unidas advierte que iniciativa presidencial podría socavar la independencia judicial. Ya estamos de regreso con más noticias. Durante el segundo foro sobre la reforma constitucional e independencia judicial que se llevó a cabo en el estado de Puebla, los participantes calificaron la iniciativa como una estrategia para eliminar los contrapesos, al tiempo que descartaron que modificar el método de selección de los juzgadores vaya a mejorar el sistema de impartición de justicia. La reforma al Poder Judicial de la Federación es un engaño. Una estrategia para eliminar los contrapesos en nuestro sistema constitucional y, desde luego, la división de poderes. Lo que se busca en realidad es crear un sistema totalitario y vertical, ausente de instituciones y mecanismos para preservar el Estado de Derecho. Que hay consenso en que la reforma propuesta no resolverá los problemas que demanda la población mexicana. Primero, porque no hay un diagnóstico serio y objetivo que ponga en orden las causas que originan el malestar generalizado. La elección popular de personas juzgadoras no soluciona la problemática existente en ninguno de los niveles, ni federal ni estatal. Por el contrario, es probable que afecte la calidad de la justicia y la independencia. El sistema de carrera, como dije, puede ser replicado en los estados porque estoy convencido que hay transparencia en los accesos y ascensos. Aseguraron que la vía para contar con un mejor sistema de justicia es la carrera judicial. Además, lamentaron que la sociedad no distingue el trabajo de las y los jueces y el de las fiscalías. Difícilmente sabemos identificar la diferencia entre una fiscalía y lo que hace un juez o el Poder Judicial. En más de estos temas, especialistas de la UNAM analizaron algunos de los riesgos que podría representar la reforma al Poder Judicial que propone el Ejecutivo Federal. La propuesta para prohibir la suspensión de leyes con efectos generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, como se plantea en la propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, puede ser incómoda y peligrosa para la sociedad.
Así lo aseguró el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Yuri Pavón Romero, al participar en la mesa 6 del foro sobre la reforma constitucional en materia de justicia organizado por la máxima casa de estudios. Explicó que con esta reforma constitucional se busca ampliar lo que ya se había prohibido en la ley de amparo en materia de suspensión de normas generales. Mientras que la ley reglamentaria solamente suspendía los efectos generales en vía de amparo, esta reforma, la constitucional, lo fortalece, pero además lo extiende a controversias y acciones de inconstitucionalidad. Este marco, a mi modo de ver, pues puede terminar siendo un poco peligroso o incómodo, sobre todo para la sociedad en términos generales. Creo que es un sistema que propicia de alguna forma o de alguna manera el autoritarismo para favorecer intereses pues, de alguien que dicta manifestaciones que no son necesariamente jurídicos. En esta mesa que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los expertos analizaron los efectos generales de la suspensión en el control de constitucionalidad de normas generales. La profesora Angélica Manríquez Pérez aseguró que si lo que se busca es acercar la justicia al pueblo, es conveniente que se faciliten las cosas para que una ley sea declarada inconstitucional. Si lo que queremos son mayores beneficios al pueblo, acercar la justicia al pueblo, pues qué mejor que se beneficie el pueblo de una ley declarada inconstitucional y sin necesidad de haber acudido a un medio, porque pues además los ciudadanos nada más tienen acceso al juicio de amparo, no tienen acceso a controversia ni acción de inconstitucionalidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La UNAM seguirá de cerca el proceso de reforma al Poder Judicial y el presidencialismo en nuestro país, aseguró el abogado general de la universidad, Hugo Concha Cantú. El abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, llamó al Poder Legislativo a reconsiderar el discurso de aprobación de la iniciativa de reforma judicial sin modificación alguna, pues subrayó, tiene muchos pendientes, sobre todo en temas de derechos humanos. Han repetido que la polémica iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia será aprobada en sus términos sin quitarle una coma. Que no se le quite ninguna coma, que se le agreguen todos los párrafos que hacen falta. La reforma debería de poner atención a un mayor acceso a la justicia, a una más amplia y mejor tutela judicial, a un conjunto de instituciones jurisdiccionales, sí, que sean más eficientes en sus procedimientos y plazos y más eficaces en sus impactos. En la ceremonia de clausura de los foros universitarios sobre la reforma judicial, el abogado general subrayó que desde la UNAM se dará seguimiento a otros temas centrales, como el presidencialismo mexicano. Origen de la iniciativa y de la manera en que se presenta en un momento tan delicado en el país, con una pretensión de cambio de nuestro modelo constitucional. Académicas y académicos aseguraron que de aprobarse la reforma provocará una justicia más lenta. El resto del contenido de la iniciativa creo que generará retrasos y obstáculos a la justicia, haciéndola más lenta y menos expedita que ahora. ¿Por qué? Algunos puntos los han dicho ya mis compañeros. La Corte se reduce de 11 miembros a 9 y se eliminan las salas, ¿no? Es claro que esta reforma generará mayor saturación en la Suprema Corte. Si uno quiere agilizar la resolución de casos, en particular en la Corte, ¿qué hay que hacer? Lo contrario, incluso puede ser que algunas cosas se puedan resolver en sección, como se hace en tantos altos tribunales del mundo, de 3 ministras, 3 ministros, algunas cosas en sala que ahora no va a haber. Aunque podría considerarse legítimo establecer un plazo para resolver los asuntos tributarios a fin de que no transcurra demasiado tiempo para que el Estado recaude los créditos fiscales, considero preferible poner en el centro los derechos de la persona humana y en consecuencia generalizar y garantizar el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita en todo tipo de asuntos. Pues ello implica una carga adicional que podría resultar incongruente con la finalidad de garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.
El magistrado Ariel Rojas Caballero aseguró que la iniciativa presidencial de reformas al Poder Judicial, que propone que las personas juzgadoras sean electas mediante el voto popular, parte de un diagnóstico equivocado. Al participar en un foro de análisis organizado por la UNAM sobre dicha iniciativa, aseguró que este mecanismo no garantiza que se vaya a seleccionar a las personas más idóneas y mucho menos resolverá los problemas que aparentemente pretende resolver. Además, advirtió, se politizará la impartición de justicia. Yo advierto que desde este punto de vista la iniciativa de reforma judicial parte de un diagnóstico inadecuado y propone una pésima solución que además es costosísima, tortuosa y que agravará los problemas que afectan al Poder Judicial y desde luego no resolverá los que indica en la exposición de motivos. Pero además lo más grave es que esta reforma va a acentuar la falta de acceso de los más débiles al sistema de justicia, no con un sistema que lo que pretende es realmente una purga y una captura del Poder Judicial. Desde luego que esta reforma además preocupa a los mercados internacionales por la debilidad que va a generar en el sistema de administración de justicia. Por su parte, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterwhite, manifestó su preocupación por la reforma al Poder Judicial que se impulsa en México, ya que de concretarse socavaría la independencia judicial y la división de poderes. Externó que la selección de juzgadores mediante voto popular, la reducción del número de ministros, ministras y salarios y la sustitución del Consejo de la Judicatura por un órgano de administración y un tribunal de disciplina atentan contra un poder judicial independiente, cuya tarea es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso de los otros poderes. Advirtió que de concretarse dicha reforma, se incrementa el riesgo de captura política del Poder Judicial y que las personas juzgadoras pretendan complacer a los votantes y patrocinadores de sus campañas con el fin de alcanzar la reelección. Además, recordó que diversas convenciones prohíben la remoción arbitraria de las personas juzgadoras, como se prevé en los artículos transitorios de la iniciativa. Por otra parte, el Centro de Estudios Penales presentó la primera queja en contra de dicha reforma ante instancias internacionales. Se trata de la primera organización académica que acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar su intervención y evitar se concrete esta iniciativa que atenta contra la división de poderes. En otros asuntos, el primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del octavo circuito determinó que cuando una persona mayor de edad demanda el pago de alimentos retroactivos, la carga de la prueba debe dividirse, pues esta debe demostrar la necesidad de recibirlos, mientras que a la deudora le corresponde probar que se los proporcionó. Explicó que tratándose de alimentos, se considera como regla general que la persona acreedora tiene la necesidad de recibirlos desde su nacimiento, la cual subsiste a pesar de que la adquiera la mayoría de edad, siempre y cuando demuestre que continúa estudiando. De ahí que cuando se demandan alimentos retroactivos y la acreedora demuestra el estado de necesidad a pesar de su mayoría de edad, la persona deudora debe demostrar que cumplió en forma proporcional, regular y suficiente con su obligación de proporcionar alimentos en el periodo que se reclama. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 46 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales. En esta ocasión no se difundieron criterios de la Suprema Corte. De plenos regionales se publicaron 6 jurisprudencias sobre temas relacionados con competencia para conocer del juicio de amparo contra la orden de aseguramiento o inmovilización de una cuenta bancaria, acreditación del interés jurídico para acceder a las sentencias almacenadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, y sobre la competencia de los tribunales unitarios agrarios para conocer de la nulidad promovida por un ejidatario contra el decreto por el que se declara área natural protegida la zona conocida como Lago de Texcoco. En tanto que de tribunales colegiados se publicaron 40 criterios, 8 jurisprudencias y 32 tesis aisladas sobre temas relacionados con defensa adecuada de las personas trabajadoras en el juicio laboral, incremento de la indemnización por riesgo de trabajo por causa inexcusable del patrón y denuncias y quejas ante la Profeco.
sus diferencias tratándose de la utilización de líneas particulares para el envío de publicidad, entre otros temas. Es momento de hacer una nueva pausa, pero regresamos con más noticias a Semanario Judicial. Más adelante, Sala Regional Especializada determina otra infracción electoral del presidente López Obrador. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, violó la legislación electoral al utilizar símbolos religiosos en propaganda electoral de precampaña difundida en una red social. Por mayoría de votos señalaron que la Sala Regional fundamentó y razonó de forma debida su resolución, en la que determinó que dicho mensaje sí constituyó propaganda electoral en etapa de precampaña, al manifestar su intención de aspirar a la presidencia de la República. Además, aludió a una deidad a la que le pidió el milagro y favor para obtener el triunfo y poder gobernar de forma correcta. En el proyecto se propone desestimar los agravios porque, contrario a lo sostenido por el recurrente, el video difundido y que constituye el material denunciado sí reúne los elementos que configuran la propaganda político-electoral, aunado a que también se advierte el uso de símbolos religiosos, lo cual constituye en sí mismo un límite al ejercicio de la libertad de expresión de la persona denunciada. De ahí que se propone confirmar la sentencia controvertida. La Sala también confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó que el PAN y PRI no incurrieron en el uso indebido de la pauta al difundir propaganda presuntamente disfrazada de información periodística, pues el mensaje cuenta con los elementos necesarios para que la ciudadanía identifique que es una fuerza política la que transmite el promocional. Por su parte, la Sala Regional Especializada determinó que el presidente López Obrador cometió diversas infracciones electorales al difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido, vulnerando los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, además del uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de medidas cautelares. Lo anterior, durante sus conferencias del 20, 21 y 24 de mayo pasados. Sin embargo, determinó que no hubo un beneficio indebido para Morena y para la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Lo anterior, porque las expresiones realizadas en las conferencias matutinas se realizan con temas de infraestructura de salud, rehabilitación, construcción y poner en marcha nosocomios en diversas entidades del país, en un periodo no apto para difundirlas. Además, hubo manifestaciones con temáticas electorales. Por otra parte, la Sala multó a Claudia Sheinbaum y a los partidos que la postularon a la presidencia, Morena, PT y Partido Verde, por difundir propaganda electoral que vulneró el interés superior de la niñez con una publicación de un video en X el 3 de marzo pasado. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre, agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le invitamos a seguir la sesión del Pleno porque en esta ocasión tiene previsto analizar y resolver una acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar diversas disposiciones de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para el estado de Oaxaca. Gracias, a nombre de todo este equipo le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.